¿Te imaginas que un niño pequeño pudiera hablar con total fluidez un idioma extranjero que jamás escuchó en su entorno? Lo que estás a punto de leer pondrá en duda muchas de las certezas que creías tener sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. En el año 2018, en la ciudad de Curitiba, Brasil, una mujer llamada Mariana Silva preparaba tranquilamente el almuerzo cuando un sonido proveniente del dormitorio de su hijo llamó su atención. Su pequeño, Tomás, de apenas 3 años, hablaba solo en su cuarto, lo cual no le sorprendió en absoluto. Es normal que los niños inventen juegos, personajes y diálogos con amigos imaginarios, sin embargo. Algo en el tono de la voz de Tomás la hizo detenerse. Se acercó sigilosamente para oír mejor, pensando que se trataba de alguna nueva travesura. Pero al escuchar con atención, se le heló la sangre. Su hijo no estaba hablando portugués ni tampoco balbuceando como suelen hacerlo los niños pequeños. Lo que salía de su boca era un alemán fluido, preciso, con pronunciación perfecta y un acento marcado que ella no reconocía, pero que más tarde un experto identificaría como típico de Múnich. Alemania dice, wo ist meine Frau? Ich. Vermisse si soser mi esposa, ¿dónde está? La extraño tanto, decía el pequeño Tomás con una voz que no parecía suya. Marianne se quedó paralizada en la puerta con los ojos clavados en su hijo, quien no notó su presencia. Ella sabía que, en su familia nadie hablaba alemán. Tomás jamás había estado en otro país, no tenía contacto con personas extranjeras y en casa no había televisión por cable ni contenido en otros idiomas. Era completamente inexplicable. Durante los días siguientes, la situación se volvió aún más inquietante. El niño continuó hablando alemán, no solo ocasionalmente, sino todos los días. Durante varias horas. No se trataba de palabras sueltas o frases copiadas de algún lugar. Eran diálogos completos, descripciones de lugares, recuerdos y vivencias que claramente no le pertenecían a un niño de su edad. Marianne intentaba hablar con él en portugués durante esos episodios. Pero Tomás no respondía o actuaba como si no la entendiera. Era como si, por momentos, su hijo dejara de ser el mismo y fuera otra persona completamente distinta. Una tarde, Mariana lo encontró mirando por la ventana, murmurando, Ich bin Hans. Ich bin 45 Jahre alt, soy Hans. Tengo 45 años. La madre, asustada, comenzó a registrar los episodios en video. Sentía que debía tener pruebas para no parecer una lunática, así contaba lo que estaba pasando. Mostró los videos al pediatra de Tomás, quien, al ver las grabaciones, quedó completamente desconcertado. Esto no es normal, le dijo con seriedad. Necesitas hablar con un especialista. Fue así como Mariana conoció al doctor Carlos Herrera, psiquiatra con formación en neurología infantil, pero también interesado en fenómenos fuera de lo común. Tras 2 décadas investigando comportamientos inexplicables en niños, admitió que jamás había visto algo similar. Se ofreció a evaluar a Tomás, pero advirtió, quiero hablar con él cuando esté en ese otro estado. Cuando hable alemán. Cuando llegó la tarde, el doctor presenció algo que lo marcó para siempre. Tomás, al ver al médico, no reaccionó como un niño curioso o tímido. Su postura corporal cambió. Su forma de mirar, de sentarse, de expresarse. Se transformó completamente. Comenzó a responder con seguridad como si fuera un adulto. El doctor le preguntó su nombre y él respondió con claridad. Ich heiße Hans Müller. Ich lebte in München. Me llamo Hans Müller. Vivía en Múnich. El psiquiatra no podía creer lo que oía. El niño no solo hablaba alemán perfectamente, sino que utilizaba expresiones que ya no eran comunes, propias del idioma tal como se usaba en los años 80. ¿Cómo podía un niño brasileño conocer ese nivel de lenguaje y con un acento tan específico? Lo que Hans, lo mejor dicho, Tomás bajo esa identidad, contó a continuación, dejó al doctor sin palabras. Dijo que había trabajado como ingeniero civil, que vivía en una casa en la calle Maximilianstrasse, número 45, en Múnich. Habló de su esposa Greta, a quien amaba profundamente, y del dolor que sintió al perderla.
Ich start 1987 bei einem Autounfall. Ich war ingenieur. Morí en 1987 en un accidente de auto. Yo era ingeniero. Carlos, decidido a investigar a fondo, contactó a un colega alemán, el Dr. Klaus Weber, quien tenía años estudiando supuestos casos de reencarnación. Le envió los videos y todas las notas que había tomado. La respuesta de Klaus no tardó en llegar y fue escalofriante: esto no es posible. Este niño no solo habla alemán fluido, usa un dialecto origen de Múnich, con expresiones que ya no se usan desde hace décadas. Klaus tomó la información y comenzó a investigar en los archivos municipales de la ciudad. Buscó registros de un ingeniero llamado Hans Müller, que hubiese muerto en 1987. Lo que encontró fue perturbador. Hans Müller había existido. Nacido en 1942, murió el 15 de marzo de 1987 en un accidente automovilístico en la autopista A9, cerca de Múnich. El coche era un BMW azul, como había dicho Tomás. Y sí, su esposa se llamaba Greta. El reporte médico indicaba que ella también murió en el accidente y que Hans, gravemente herido, sobrevivió unos minutos más, gritando su nombre, preguntando por ella. Las últimas palabras que los paramédicos registraron fueron las mismas que Tomás había pronunciado semanas antes en su cuarto: Wo ist meine Frau? Ich vermisse sie so sehr. ¿Dónde está mi esposa? La extraño tanto. Cuando Klaus compartió esa información con Carlos, ambos supieron que estaban frente a un caso que escapaba por completo a cualquier explicación lógica. Decidieron ir más allá. Klaus envió fotografías antiguas de la casa donde vivía Hans. Marianne se las mostró a su hijo sin decirle nada. Tomás las observó con atención y sin dudar. Señaló una ventana en el segundo piso. Das war mein Büro. Dort habe ich jeden Abend gearbeitet. Esa era mi oficina. Trabajaba allí cada noche. El Dr. Klaus, impactado por la exactitud de los recuerdos de Tomás, decidió viajar a Brasil para conocer al niño en persona. Llevaba consigo más pruebas, documentos, fotografías, planos arquitectónicos de la casa de Hans Müller y hasta un pequeño objeto que había pertenecido al ingeniero. Era un llavero de metal con el emblema de BMW hallado entre los restos del accidente, y que había sido guardado por un familiar distante que aún vivía en Múnich. Cuando Klaus se presentó ante Tomás, el niño lo miró con desconfianza, pero luego, de forma inesperada, sonrió. Du bist nicht aus Brasilien, dijo. Tú no eres de Brasil. Nein, ich komme aus Deutschland, respondió Klaus. No. Vengo de Alemania. Lo que siguió fue una conversación de más de una hora entre un niño brasileño de 3 años y un psiquiatra alemán de 60 en un dialecto bávaro arcaico que, según expertos lingüistas consultados posteriormente, habría sido imposible de aprender para alguien sin inmersión cultural directa durante años. Klaus le mostró el llavero sin decir nada. Tomás lo tomó en sus manos y, con lágrimas en los ojos, susurró: Das war ein Geschenk von Greta, an meinem Geburtstag. Fue un regalo de Greta en mi cumpleaños, en ese momento. Marianne no pudo contener el llanto. Aquel objeto no tenía ningún valor para el niño, a menos que realmente tuviera algún vínculo emocional profundo con él. Los científicos presentes intercambiaron miradas. Lo que estaban presenciando no podía explicarse ni con alucinaciones ni con información adquirida de alguna fuente externa. A partir de ese encuentro, se iniciaron grabaciones regulares con Tomás, documentando cada uno de los relatos que contaba bajo la identidad de Hans. Describía con precisión cómo era la distribución de su antigua casa. Mencionaba nombres de colegas de trabajo, restaurantes, donde solía almorzar y hasta problemas técnicos específicos de un proyecto de ingeniería que había dirigido en 1985, en una de las sesiones. Klaus le mostró el plano de una obra real, un puente sobre el río Isar. Tomás lo miró, frunció el ceño y dijo: Das war mein Entwurf. Ich habe den falschen Beton benutzt. Ese era mi diseño.
pero usaron el concreto equivocado semanas más tarde tras investigar en los archivos del municipio de Múnich. Klaus descubrió que, efectivamente, había habido fallos en la obra por el uso de materiales de baja calidad, lo cual constaba en un informe técnico fechado en 1986. Lo más perturbador era que ese documento jamás había sido digitalizado ni publicado, solo existía en papel, archivado en una dependencia cerrada al público. Con cada nueva revelación, la incredulidad inicial daba paso a una profunda inquietud. Marianne, aunque abrumada por el fenómeno, comenzó a aceptar que su hijo estaba conectado con algo que iba más allá de lo racional. Sin embargo, también notó que los episodios eran cada vez más intensos y que después de ellos Thomas quedaba agotado, emocionalmente drenado. Como si llevar dentro de sí una vida pasada estuviera cobrándole un precio. Un día, en una de las grabaciones, Thomas Oans dijo que quería volver a casa. Ich vermisse das Heraus des Regens auf meinem Fenster. Echo de menos el sonido de la lluvia en mi ventana. Mariana, entonces, tomó una decisión impensable: viajar a Alemania. Contactó a una productora documental interesada en el caso, quienes financiaron el viaje a cambio de poder grabar la experiencia. El equipo, compuesto por periodistas, traductores y un psicólogo infantil, acompañó a Mariana y Thomas hasta Múnich. A su llegada, fueron directamente a la dirección que Thomas había mencionado en múltiples ocasiones, Maximilianstrasse 45. Al bajar del coche, el niño quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hasta la entrada del edificio. Tocó la pared y susurró: Ich bin zu Haus. Estoy en casa. A pesar de que el edificio había sido reformado parcialmente, la fachada seguía siendo la misma. Klaus había conseguido acceso a la vivienda a través de los actuales propietarios, quienes estaban al tanto del caso. Thomas recorrió el lugar en silencio, reconociendo cada rincón. En la antigua oficina, se detuvo frente a una estantería vacía y dijo: Hier stand mein Bücherregal. Dort war Goethes Faust. Aquí estaba mi estantería. Allí estaba el Fausto de Goethe. Los nuevos dueños, visiblemente conmovidos, confirmaron que, al comprar el piso, habían encontrado un libro viejo de Goethe detrás de un panel de madera. Aún lo conservaban. El momento más impactante se dio cuando Thomas pidió visitar el cementerio donde reposaban Hans y Greta. Al llegar, buscó sin ayuda la tumba exacta, caminando entre las lápidas como si supiera el camino. Se arrodilló frente a una losa de piedra con el nombre Hans Müller y colocó sobre ella una pequeña flor que había recogido durante el trayecto. Ich habe dich vermisst. Greta. Ich bin het frei. Te he echado de menos, Greta, pero ahora soy libre. Esa fue la última vez que Thomas habló alemán. Desde ese día, los episodios cesaron por completo. El niño volvió a ser el mismo. No volvió a mencionar el nombre Hans ni a mostrar ningún tipo de conocimiento del idioma alemán. Era como si, al regresar a los lugares donde esa vida anterior había transcurrido, su alma hubiese encontrado paz. Klaus teorizó que el reconocimiento del pasado y el cierre emocional que significó reencontrarse con esos recuerdos permitió que la conciencia de Hans finalmente se desligara del cuerpo de Thomas. Hoy, Thomas tiene 10 años y lleva una vida completamente normal. Es un niño curioso, inteligente, pero sin ninguna manifestación sobrenatural desde aquel viaje. Marianne, por su parte, continúa en contacto con el equipo de investigación que sigue estudiando el caso como uno de los más sólidos y documentados de reencarnación infantil en tiempos modernos. Años después de aquel extraordinario suceso, el caso de Thomas y su supuesta reencarnación como Hans Müller se convirtió en objeto de estudio en diversas universidades de Europa y América. El Drive Klaus publicó un extenso artículo en una revista científica especializada en conciencia y espiritualidad, argumentando que la evidencia reunida al videos, transcripciones, grabaciones de audio y pruebas documentales era demasiado precisa como para ser atribuida únicamente a una coincidencia o influencia cultural. Entre los muchos detalles que despertaron el interés de los investigadores,
Uno fue especialmente impactante, los resultados de una sesión de hipnosis regresiva, a la que Tomás fue sometido con autorización de su madre, en ese estado alterado de conciencia. El niño reveló recuerdos del día del accidente con un nivel de detalle que coincidía punto por punto con los archivos de la policía alemana. La marca del camión que causó el choque, el clima de aquel día, incluso la estación de radio que sonaba en el automóvil. Ich sagte ihr, des Eils Gott werden würde. Descuide eine Familie sein würden, le dije que todo saldría bien, que seríamos una familia. Sus palabras, dichas con voz entrecortada, conmovieron al equipo presente. Era como si la culpa, el dolor y el amor inconcluso hubieran estado aguardando durante casi 3 décadas para ser liberados. La historia alcanzó tal notoriedad que un canal europeo de televisión produjo un documental titulado Almas que regresan, en el que el caso de Tomás fue el capítulo central. Expertos en neurología, psiquiatría infantil, lingüística e incluso escépticos académicos fueron entrevistados. Muchos admitieron no tener explicaciones concretas para lo sucedido, mientras otros se limitaron a decir que aún hay mucho por descubrir sobre la mente humana. Sin embargo, para Mariana, ninguna teoría científica o espiritual podría explicar por completo lo que vivió con su hijo. Ella no buscaba fama ni atención, solo quería entender qué estaba pasando con aquel niño que, durante los primeros años de su vida, parecía habitar 2 mundos distintos, uno real y otro que ya no existía. La pregunta más profunda, sin embargo, seguía latente. ¿Por qué algunas almas parecen regresar? ¿Qué las obliga a aferrarse a esta existencia en lugar de avanzar a otro plano? El Drive Klaus, con décadas de experiencia en el estudio de estos fenómenos, desarrolló una hipótesis inquietante. En ciertos casos, cuando una vida termina de forma abrupta, con lazos emocionales no resueltos o pérdidas devastadoras, la conciencia podría quedar fragmentada o suspendida, buscando cerrar aquello que quedó inconcluso. En el caso de Hans, el trauma de perder a su esposa y a su hijo no nacido en el mismo instante de su muerte, sumado al remordimiento por no haber podido protegerlos, pudo haber generado una carga emocional tan intensa que su alma necesitó retornar, y al hacerlo, no volvió sola, porque la historia de Tomás no terminó con la desaparición de los recuerdos de Hans. Un año después de su viaje a Alemania, Klaus fue contactado por una familia del sur de Brasil. Su hija, llamada Sofía, nacida el mismo día que Tomás y con una marca de nacimiento en forma de corazón en el hombro izquierdo, había comenzado a hablar de mamá Greta desde los 2 años. Sus dibujos mostraban una figura femenina rubia junto a un hombre alto y un bebé. Siempre los firmaba como Hans, Greta y yo. Marianne accedió a que los niños se conocieran, aunque estaba aterrada por lo que pudiera surgir de aquel encuentro. Sin embargo, cuando Sofía vio a Tomás, corrió hacia él y lo abrazó como si se conocieran de toda la vida. Papá, dijo en voz baja, con un acento que no correspondía a ningún dialecto portugués. Min kleines Mädchen, respondió Tomás, volviendo a hablar alemán por primera vez en meses. Mi pequeña niña. La escena dejó en silencio a todos los presentes. Los padres de Sofía, que nunca habían creído en reencarnación, lloraban, sin entender cómo su hija podía tener tanta familiaridad con un niño que jamás había visto. Durante el encuentro, Sofía y Tomás jugaron como si compartieran una conexión profunda e invisible. Hablaron de flores, de canciones antiguas, de paseos junto a un lago. Sofía mencionó un lugar donde las rosas crecían al borde del agua, un sitio idéntico al descrito por Tomás durante su visita al lago Starnberger. Ninguno de los dos había estado allí físicamente, pero ambos lo recordaban con total claridad. Klaus, al presenciar la escena, escribió en su diario de campo: hoy no solo he visto evidencia de una memoria pasada compartida. He presenciado la reunión de una familia dividida por la tragedia, que ha encontrado la manera de reencontrarse incluso a través del velo de la muerte. Desde aquel día, ni Tomás ni Sofía volvieron a hablar alemán. Vivieron sus infancias de forma normal como cualquier otro niño. Pero entre ellos existía un lazo que nadie más podía entender.
una conexión silenciosa, invisible, sin embargo, poderosa hoy. Ambos tienen 10 años. Sus vidas han tomado caminos separados, pero sus familias siguen en contacto. Marianne afirma que, aunque Tomás ya no recuerda con precisión lo vivido como Hans, aún conserva una sensibilidad especial hacia la música alemana, los autos antiguos, y el sonido de la lluvia en las ventanas. La historia de Hans, Greta y su hijo perdido puede haber comenzado en Alemania en los años 80, pero encontró su continuación en Brasil. En dos cuerpos pequeños que cargaron una memoria más antigua que ellos mismos. Y aunque la ciencia aún no puede explicarlo todo, casos como este nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que la conciencia, el amor y el dolor trasciendan no solo el cuerpo, sino también el tiempo y la muerte. Quizás no se trata de creer o no en la reencarnación. Tal vez se trata de aceptar que hay cosas que aún no entendemos por completo. Y mientras sigamos investigando, contando estas historias, escuchando los susurros del alma que emergen en las voces de los más inocentes, estaremos un paso más cerca de comprender el misterio que somos.